uh, capítulo 14, del 1 al 12. El título del mensaje se encuentra en la página, en la parte de abajo de esa página de boletín. Es acepta al que ya fue recibido. Acepta al que ya fue recibido. Cuando leemos este pasaje, a veces como que no hace mucho sentido, porque el cristianismo en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, era muy diferente al del día de hoy. No me refiero al mensaje, pero me refiero a los desafíos que la iglesia tenía. Tenían desafíos diferentes. Ahora, no tenemos tal desafío aquí ni desacuerdos. Vamos a suponer que, digamos que la hermana Andy come puras verduras y los hermanos Sánchez les gustan mucho las fajitas y tengan discusiones porque piensan que es mejor comer verduras o fajitas. No hay tal cosa. En esos tiempos sí había tal cosa. Y la razón es de que algunos que vinieron a Cristo Jesús y entregaron sus vidas a Cristo Jesús, querían todavía seguir bajo la religión del judaísmo. Muchos de ellos eran judíos. Entonces, para entender un poquito el trasfondo para que entendamos lo que dice este capítulo, Jesús en Mateo capítulo 5, 17, puedo hablar mucho de esto, pero no quiero abundar, nada más quiero que entendamos el trasfondo. Él dijo, no he venido a destruir la ley. Jesús era judío, pero él vino lo que los judíos no pudieron hacer. Los judíos no pudieron cumplir la ley como debían haberla cumplido. Entonces Jesucristo no vino a decir la ley no sirve. Jesucristo vino a cumplir lo que los judíos no habían podido cumplir. De manera que Él dice, no he venido para destruir la ley, sino la he venido a cumplir. Cuando Él la cumplió, significa que la ley está cumplida, por lo tanto la ley está terminada. Entonces, las personas que entregan su vida a Cristo Jesús ahora pueden acercarse a Dios por medio de Jesucristo sin necesidad de obedecer la ley. La ley tuvo su importancia, pero bajo la gracia de Cristo Jesús ya no tenemos que seguir la ley. Entonces, algunos cristianos judíos en ese tiempo querían seguir obedeciendo la ley, porque pues desde chiquitos habían obedecido a la ley. Al entregar su vida a Cristo Jesús, decían, sí, Cristo murió por nosotros, pero pues necesitamos obedecer la ley, es decir, necesitamos obedecer todas las leyes que están ahí, incluyendo guardar el sábado, incluyendo comer solamente lo que la ley dice. Entonces había ciertas carnes que no podían comer. No podían comer puerco, no podían comer animales de pezuña hundida, no podían comer aves de rapiña, no podían comer aves nocturnas, como es la lechuza, lo que le llaman el búho, y etcétera, etcétera, ¿verdad? El puerco no lo podían comer, que es muy sabroso el puerco, ¿verdad? Pero bueno, no quiero despertarles el hambre antes de tiempo y después se distraigan. Entonces, para el apóstol Pablo, el no entender que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, nosotros entregando nuestra vida a Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley. Entonces, el no entender eso es algo muy esencial. Es como que nosotros, para usted, es muy básico comer con cuchara, ¿verdad? Comer con cuchara y poner su comida en un plato es algo muy, muy, muy esencial para nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, en nuestra cultura, si usted insiste en comer
en un papel, así como en algunos restaurantes de barbecue, ¿verdad? Sigo con la comida. Y si usted insiste en comer en papel, pues está bien si quiere comer en papel, ¿verdad? Pero es algo muy básico. El apóstol Pablo era algo muy básico, de que confiando solamente en Cristo Jesús era necesario para ser salvo. Pero pues algunos judíos no entendían. Entonces para el apóstol Pablo eso es ser débil en la fe. Habían entregado su vida a Cristo Jesús, pero todavía les costaba trabajo despegarse de la ley. Porque el apóstol Pablo entendía, él era judío y entendía que desde chiquitos ellos habían obedecido la ley. No tan como quiera iban a dejar la ley así de pronto. El apóstol Pablo era un hombre sabio que sabía entender la situación. Y no por eso el apóstol Pablo los está condenando. Interesante, ¿no? Digamos que usted aquí está acostumbrado a comer cierta cosa, pero después por alguna razón va a ver a su gente allí en México y va por 3 meses y entonces ahí comen completamente diferente, ¿verdad? Va a ser difícil para usted, no está acostumbrado a comer su hamburguesa o su cereal en la noche, ¿verdad? American style. No es tan fácil, ¿verdad? Bueno, estas personas habían comido de cierta manera desde que eran chiquitos, ¿no? Y habían obedecido la ley desde que eran chiquitos. Por alguna razón el apóstol Pablo los pone en especial consideración. Entonces, esas personas que el apóstol Pablo les llama débiles en la fe, les dice a los cristianos de ese tiempo y aplicando a nosotros también, dice, deben recibir a estos hermanos, pero no los deben recibir para criticarlos o para argumentar, to argue, not to argue, not to quarrel, no alegando, no peleándose por esta razón. Porque después de todo, dice la Escritura en Gálatas, que el espíritu de estallos de ira, disensiones y divisiones, son frutos de la carne, de las cuales cosas no se agrada a Dios, ¿verdad? Fits of anger, dissensions, and divisions are fruits of the flesh. It means it's something that God doesn't approve. I mean, once in a while you can get angry, but that doesn't mean that if it's a constant action, it's something that displeases the Lord. Yeah. Paul says to Timothy to stay away from foolish and nonsense arguments. No es bueno hacer eso como cristianos. En muchas cosas, en muchos temas. ¿Okay? Entonces, les dice a los cristianos de ese tiempo, no contiendan sobre estas opiniones. ¿Ya? No contiendan sobre estas opiniones. ¿Ya? Ahora, para nosotros, para usted, para mí, usted no puede estar de acuerdo en ciertas cosas que hacen otros cristianos. Aquellos hermanos de ciertas iglesias que piensan que solamente su iglesia y su grupo religioso se va a salvar, pues eso es algo que no apoya mucho la Escritura, ¿verdad? Hay hermanos en otras iglesias que creen en ciertas cosas, ponen más énfasis en una cosa que en otra, pero lo principal es el ABC del Evangelio, es creer en Cristo como único y suficiente Salvador. He is the one who saves. He is the one who saves, Jesus Christ. That's basic. If it's hard for me to understand that, Paul the Apostle says that I am weak in the faith, ¿verdad? Es algo muy básico. Pero unos otros hermanos, por ejemplo, ponen más énfasis en el Espíritu Santo, otros hermanos ponen más énfasis en Jesucristo, otros hermanos ponen énfasis en otras cosas, que no son cosas que cuando lleguemos a la presencia de Dios, le pregunte a Dios,
¿Creíste en la doctrina de una manera perfecta? Y si tú dices, no, Señor, no creí en la manera, lo siento mucho, no tienes entrada en la gloria ni en el cielo. Doesn't make sense, right? No hace sentido. Acuérdense que en otras ocasiones hemos compartido que hay personas que nunca han escuchado el Evangelio, que están en lugares muy remotos, alejados de la civilización, y nunca han escuchado el Evangelio. Y Dios es un Dios justo y los va a juzgar de acuerdo al conocimiento poco que tienen acerca de lo que es bueno y de lo que no. ¿Está entendido esto? Entonces, Dios nos va a juzgar por lo básico del Evangelio. Dios no nos va a juzgar por diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, si un hermano le gusta hablar en lenguas, gloria a Dios, que hable en lenguas. Si a usted no le gusta hablar en lenguas, no hable en lenguas, se acabó. ¿Entiende? Ese tipo de diferencias. Lo importante es que estemos unidos en la fe, porque Cristo es Señor de todo, y ahorita eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, a quien usted considere débil en la fe o que no piense como usted, y aplica otros temas también, dice que necesitamos, en español dice, recibir a estos hermanos o a estas hermanas, recibirlo. In English it says, welcome those who think different from you. Those who see things different, that are not basic doctrine, basic elements of the faith. Recíbelo. Welcome him, welcome her. Hay otras cosas que a veces nos desesperan. Ciertas personas que dicen, esa persona yo no la tolero. No la tolero porque es así, es así, es así, es así. ¿Verdad? ¿Les ha pasado así? ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Dice la Escritura. Bueno, a veces es fácil, ¿verdad? Dice, pues, ya mi esposa es así, pues, es más fácil recibirlo porque es mi esposo, mi esposa, mi hijo, ¿verdad? Pero personas que están lejos de la familia, necesitamos recibirlos. Y me gusta algunas traducciones que dice, acéptalo. Accept him. You know what it means that? ¿Saben qué significa? Acéptalo. Acéptalo como es. Acéptalo como ella es. Acéptala. Amén. Hay personas que hablan mucho y hay personas que hablan muy poco. Y las personas que hablan mucho no pueden estar cerca de las personas que hablan muy poco porque dicen, esas personas, no aguanto el silencio, su silencio no lo aguanto. Yo voy a correr de esa persona y se aleja, ¿verdad? Y las personas que hablan poco y son más tranquilas, dice, cuando estoy cerca de esta persona que habla como perico, me drena la batería. Me drena la batería y corro de esa persona. Okay. Me drena la batería, dice. El Señor nos pide que aprendamos a convivir con personas que piensan diferente de nosotros o que son diferentes de nosotros. You need to learn to live in society, en sociedad, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Es ordenanza del Señor, porque esto también abarca algo que usted ya lo sabe y que empieza con la letra A en español y con L en English, which is love. Ese es amor, ¿verdad? Entonces necesitamos recibirlo, acéptalo como es, acéptala como es. Doesn't mean that you have to think like her. No significa que usted tiene que pensar como ella o como él. Me gusta una frase que a veces sale, está dando vueltas en Miriam.
Me gusta, hay basura y hay cosas buenas, ¿verdad? Y me gusta algo que dice, el que no estoy de acuerdo contigo no significa que te odio. Necesitamos reaprender eso en nuestra sociedad, ¿verdad? Thinking me different from you doesn't mean that I hate you. We can think different and we can love each other. We need to relearn that in society and as a Christian too. Amén. Que necesitamos aprender. Entonces, ya el apóstol, allá en los siguientes versículos, dice que el que come legumbres, el que come en ese tiempo, el que comía puras verduras, que come verduras. Y el que come de todo, que coma de todo. Pero la razón es, ¿por qué debo aceptar a esa persona que tiene esa diferencia doctrinal diferente? Y la clave es donde dice que el que come, para el Señor come. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Verdad? Esta persona ha entregado su vida a Cristo Jesús y piensa que el domingo es el único día que se debe guardar para adorar al Señor. Está bien, lo hace para el Señor. Y el que piensa diferente, lo hace para el Señor. Hay hermanos que les gusta guardar el sábado. A mí, si tienen servicio los sábados, a mí, no es una cosa que van a ir a condenación porque están celebrando su servicio el sábado. Son cosas que no son esenciales en la fe. Y si este hermano adora a Dios el sábado y el otro lo adora el jueves y el otro lo adora el lunes, lo hace para el Señor. This is the most important thing. Is if you do it for the Lord or you do it for just to show others, o nada más lo haces por contención, o lo haces por discusión, o por contrariedad, o por ser contrario, o para molestar a la persona. Eso no le agrada a Dios. Ajá. Pero si lo hace para el Señor, esa es la cosa más importante. Amén. Amén. Ok, muy bien. Y luego dice, el que no, versículo 3, el que no come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzga al que come. Y luego dice, ¿por qué? Porque Dios lo ha recibido. Si Dios ha recibido a aquella persona que piensa diferente de usted, ¿por qué usted no la vas a recibir? If God has welcomed that person, the Lord did it. Why you shouldn't? Porque usted no debería. We should, right? Si Dios lo ha perdonado, yo lo perdono. Una persona que hizo algo en el pasado que en su punto de vista a Dios no le agrada, si el Señor lo perdonó, ¿por qué usted no lo va a perdonar? Amén. Amén. Pues la misma palabra más adelante dice, ¿quién nos puso a nosotros como jueces? Amén. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos aceptar a la persona. Hay personas que dicen, hay algunos cristianos que dicen, si lo acepto, entonces estoy alcahueteando el pecado. Bueno, la persona va a dar cuenta de sí, no usted, especialmente si es un adulto, right? You are the one who going to give account for your deeds. No other person gonna do it for you. ¿Quién eres tú que juzgas? Dice la Escritura. Otra razón por la que debemos aceptar a otras personas, otros hermanos que tienen diferencias de opinión, dice en el versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno, in English says, we each should firmly make up our own
If I do it for the Lord, si lo hago para el Señor, ¿verdad? Es porque lo hago para el Señor. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y luego dice en el 6, en el caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día no lo hace para el Señor. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, así dice ese canto, ¿verdad? Que lo vamos a cantar al final, el 3:48, ¿verdad? Es lo más importante, que lo hago para el Señor, que usted lo hace para el Señor. No importa que lo haga de manera diferente, no importa que lo haga de manera más lenta. Hay unos que les gusta hacer las cosas rápido y hay otros que les gusta hacer las cosas despacio, ¿verdad? ¿Sí? Hay unos que son muy metódicos y hay unos que no me gusta mucho el método. Vamos a aprender a convivir y a poder resolver esas diferencias, ¿verdad? Y lo más importante en el versículo 11, dice en el 10, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuentas. ¿Cómo es que vamos a dar cuentas? Menciona lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. En el versículo 11 dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor. Lo más importante es que las personas doblen su rodilla y reconozcan que Cristo es el Señor y vivan para Él y lo agraden a Él. Eso es lo más importante. Y de eso es lo que vamos a dar cuentas al Señor. ¿Ah? Que todos confiesen y vivan y reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y si no lo ha hecho, bueno, eso sí lo tiene que pensar. De otras maneras, como es usted, como le gusta adorar al Señor, si le gusta alzar las manos, si le gusta alzar los pies, a mí es cosa suya. Eso no es esencial para la fe. Pero lo importante es que usted y yo vivamos para agradar al Señor. Eso es lo más importante. Y en el versículo 12 dice, para que cada uno demos cuenta de sí mismos. ¿Qué es lo que hicimos con el Evangelio? Amén. Espero, hermanos, hermanas, y como dice siempre nuestra hermana Alcalá, el Señor me lo dijo primero a mí, me lo predicó a mí. Y así es cierto. Me puse a pensar en muchas cosas acerca de mi vida. Siempre, los que compartimos la palabra siempre nos dice a nosotros primero. Y sí, realmente, tengo que tener paciencia con ciertas personas, tengo que tener paciencia en el trabajo con ciertas personas, tengo que tener paciencia con ciertas personas que piensan diferente. Y yo le invito a que usted lo haga conmigo, con las personas que usted conoce, para que el Señor se agrade entonces de su ofrenda y su adoración. Oremos. Padre bendito, te damos gracias.